la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Viuco y Varina, Carolina del Norte. El título de este mensaje es Empezando el año con el pie derecho. Tenemos Hebreos capítulo 12 y vamos a leer solamente 2 versículos. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre mío, ante tu presencia una vez más, gracias por permitirnos leer tu palabra y queremos ahora escucharte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Años atrás, cuando estaba viviendo en Miami, por primera vez en mi vida, pasé de un año al otro observando cosas nuevas. Me recuerdo que tenía como unos 14 años y me di cuenta de que habían hermanas que habían llevado uvas. Y cuando sonaron las 12, corrían por toda la iglesia repartiendo uvas. ¿Alguien sabe de eso? ¿Algunos de ustedes lo han escuchado? ¿Ya? De repente apareció una hermana que traía una maleta. Y cuando sonaron las 12 comenzó a correr también. Menos mal que no estábamos en el santuario, estábamos en el lugar del fellowship. Comenzando a correr con su maleta. ¿Por qué les digo esto? Fueron cosas nuevas que vi, que me llamaron la atención porque nunca antes las había visto en mi país, en Chile. Y por eso puse algunos mitos aquí que la gente tiene cuando acaba un año y comienza el otro. Por ejemplo, comparto con ustedes algunos de los mitos. Dice, no limpies la casa para no botar la buena suerte. O sea que mientras se cruce el año, no te vayas a poner a limpiar la casa porque estás botando la buena suerte. Cosa que tiene la gente, mitos. Ten monedas en el bolsillo para la prosperidad. Mete mucha bulla para espantar las malas vibras. Come 12 uvas con semilla para la buena suerte. Ponte ropa interior roja para el buen amor. Pon arroz en un plato para que no te falte la comida. Cruza el año con maletas para que tengas vacaciones. Y el último que anoté fue, no quiebres nada, o si no, estarás todo el año quebrado. Mitos absurdos, si se quiere, pero la gente, muchos lo hacen. El problema es que muchos cristianos también entran en este baile y en esta forma de pensar errónea. La palabra del Señor nos dice que nada de esto es bíblico. No lo encuentro en la Biblia. La palabra nos dice que otros experimentaron, dice, vituperios y azotes y más. De esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La palabra de Dios nunca, jamás nos ha dicho, tómate unas cuantas vacaciones. No significa que es malo tomar vacaciones. Debiera usted descansar, tener un tiempo de refrigerio con su familia, sanamente. O sea, el Señor nos dio tanto como para gozar la vida, nunca fuera de sus planes. Y cuando los planes nuestros son diferentes a los planes de Dios, tenemos problema, porque somos como aquel que da coces contra el aguijón y siempre el aguijón va a salir ganando. Cuando le dé la picada va a quedar envenenado, especialmente si es el aguijón de un escorpión. Entonces la palabra de Dios no dice que andaremos por un camino de rosas sin espinas. La palabra de Dios dice, en la tierra tendréis aflicción. En la tierra dice, tendréis los pobres todo el tiempo. La palabra nos manda a concentrarnos y a darnos cuenta en estos detalles. Todos, absolutamente todos, los profetas fueron muertos de una forma martirizada. Cada una de ellos murió de diferentes formas. Sé de qué formas murieron, pero es tan gráfico. Cortados por la mitad, decapitados, tirados por caballos hasta que no quedaron, los huesitos quedaron colgando. O sea, tantas formas que todos los discípulos y apóstoles murieron. ¿Qué es eso de tomar 12 uvas para que tengamos buena suerte? O poner arroz en un plato para que tengamos buena suerte. O vestirnos con trajes o ropa de rojo. Nada de eso es bíblico. Pero el mundo se entretiene en estas cosas. La palabra del Señor nos dice en la lectura de hoy, por tanto dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo hago una pregunta en cuanto a tan grande nube de testigos. Y la pregunta que yo hago es precisamente, ¿quiénes son nuestros testigos? ¿Quiénes nos observan? ¿Quiénes nos miran día tras día? ¿Quiénes nos escuchan diariamente? Observan nuestro proceder, nuestra actitud, nuestro vocabulario, ven nuestras decisiones, ven lo que hacemos. No son los ángeles del cielo, necesariamente, aunque pudieran ser testigos ellos también, sin duda alguna. No son necesariamente los patriarcas del Antiguo Testamento, como algunos piensan. Pero pongo aquí nuestros parientes que han muerto, ya murieron. No son necesariamente nuestros testigos. ¿Quiénes nos ven? ¿A quiénes les palpita el corazón y se preguntan si somos cristianos o no? Según la forma que procedemos. Por eso pongo, ¿quiénes son tus testigos? Y puse, bueno, pueden ser tus hijos. Son mis hijos los que me cuestionan cuando los hice crecer. Son nuestros esposos o esposas, las que nos conocen más que nadie. Tus familiares, tus parientes, tus hermanos, tus compañeros de trabajo o de escuela, tus amigos o tus conocidos. Ellos son tus testigos. Ellos son los que observan y los que te califican según tu comportamiento. La palabra del Señor nos dice de que somos cartas abiertas, que el mundo nos lee, nos conoce, porque nosotros escribimos nuestra forma de ser por nuestra actitud,
por nuestro vocabulario y nuestras decisiones. ¿Cómo vestimos? ¿Cómo andamos? Lo que compramos? El tiempo que utilizamos en las cosas de Dios o en las cosas, los afanes del mundo. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Por qué comienzo con este enfoque en este año al comenzar? ¿Por qué? Porque intento presentármelo a mí mismo primero. ¿Cuál es el testimonio que yo he dado ante mis testigos? ¿Quiénes son mis testigos? Mis hermanos, mis hermanas, aparte de mi familia, los estudiantes de allá, de Campbell, las personas que me conocen, están observando. Y muchas veces, según lo que dice la palabra de Dios, muy claramente, se llevó a cabo una encuesta por una organización llamada Barnes. La encuesta Barnes dice lo siguiente, y esta es una encuesta de personas seculares. Ella dice, personas que no son cristianas, que 85% de los cristianos son hipócritas. Solamente el 15% son sinceros. No significa que esta encuesta sea verdad, pero es una encuesta tomada de personas que miran y que observan a los cristianos, a los evangélicos, y ese es el criterio que ellos tienen, y esta es la estadística que dan. 85% de nosotros somos hipócritas. ¿Pudiera usted decir o corroborar con lo que acabo de decir? ¿Pudiera usted afirmar calladamente si es usted verdaderamente, sabiendo que solamente Dios y usted se conocen más que nadie? ¿Pudiera usted decir, wow, a lo mejor yo quepo en ese porcentaje también? La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 2, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú pues, ¿qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, es de lamentar que el mundo mire a la iglesia de esa forma, pero no solamente la mira, sino que el que es afectado es el nombre de Cristo Jesús, tal y como dice Romanos. Por eso hago esta pregunta a tus testigos. ¿Qué les estás testificando? Lo que pasó, pasó. El 2023 ya pasó. Si metiste las patas, ya. Pero hay una nueva oportunidad, este año que hemos entrado, de poder corresponder al mensaje estricto de la palabra de Dios. ¿Qué ven de ti tus? Llena tú el espacio en blanco. ¿Qué ven de ti tus hijos, tu familia, tus amigos, tus hermanos? ¿Qué están viendo hasta este momento? Y la pregunta es, ¿qué seguirán viendo de ti? ¿Seguirán viendo el mismo Ramón, el mismo José, la misma María, la misma Juana? ¿Seguirán aquellas personas que son nuestros testigos? Seguirán viendo lo mismo, la misma monotonía de siempre. No hay progreso, definitivamente, espiritual, porque ¿qué seguirás enseñándoles? El pasaje que leemos es corto,
pero contiene mucha información. La palabra de Dios dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, el segundo paso dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. ¿Saben, hermanos? Nunca fui buen atleta, excepto cuando estuve en mis años de juventud, lo cual me eligieron para jugar en el grupo soccer allá en Illinois. Íbamos a competir con otras escuelas. Y todos me eligieron, los americanos me eligieron, porque venía de Chile. Ellos no se habían percatado de que nunca había jugado soccer y que iba a ser ridículo en la cancha frente a otras universidades. Y me hicieron correr 2 millas. Y atrás de mí un carro con una luz para proteger a todo el grupo que iba corriendo. Un aproximado de 60 estudiantes corríamos. ¿Saben quién llegó último? No se los voy a decir. Me daría vergüenza. Efectivamente, llegué último, pero eso no fue el problema. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el carro que venía con la luz de atrás, por la radio, le dijeron, por favor, trae a Leo a la cancha. Y me tuvieron que montar en el carro y llevarme, porque los otros habían llegado ya hacía largos minutos, 2 millas de distancia. Y yo no tenía necesariamente peso, aunque siempre fui gordito desde el principio, desde joven. Pero esta pregunta, todos corremos de alguna forma la carrera de la vida. Y muchos corremos con pesos. Y los pesos muchas veces no sabemos que los tenemos. Son los pesos de malas actitudes, de malos hábitos que tenemos. Por eso pongo ahí que algunos corren con pesos y otros corren livianos. La pregunta es, ¿cómo corres tú esta carrera de cristiano? ¿Hay pesos en tu vida? Porque los que tienen pesos, hermanos, en su vida, pesos de pecado, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, no avanzan. ¿Y por qué no avanzan? Precisamente no avanzan por causa del peso que tienen. No avanzan en lo espiritual, no avanzan en lo familiar, no avanzan en el trabajo, no avanzan en los estudios y solo tropiezan en el camino. Miren, hermanos, yo tengo 61 años, esa es mi edad. He vivido bastante, he visto bastante, he tenido la oportunidad de ver progreso en algunas personas y degreso en otras. He visto cómo algunos han surgido, otros se mantienen y otros han colapsado completamente en sus negocios. Puedo decir algo con mucha seguridad. Todos aquellos que han triunfado, si observamos su forma de ser, son fieles a Dios. No cuando miramos el mundo surge. El enemigo le hace surgir a los del mundo de una forma increíble que uno se cuestiona. Hasta la misma Biblia dice, no quieran lo que tienen los del mundo, porque es el enemigo quien se los da. Está claro eso, está escrito. Pero cuando miramos el cuerpo de Cristo, vemos que algunos surgen y que Dios los bendice grandemente. Pero la bendición no tiene que ser financiera. Nada que ver. Pero tienen una familia feliz. Hay alegría en el hogar. Hay paz en el hogar. Hay tranquilidad en el hogar. Están siempre jugueteando, gozando, aún en las aflicciones. Ese puede ser la bendición que Dios te da. Otros puede ser el dinero. Y Dios puede que te bendiga en tu negocio y se levante y crezca. Y hay otros que dice al Señor, yo no quiero que tú te enfoques en tu negocio, quiero que te enfoques en algo diferente. Él tiene sus razones. Pero la palabra de Dios se cumple. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No lo he visto, hasta este momento no lo he visto nunca, jamás. Hay una bendición, pero enorme, enorme. Hace algunos años atrás,
Me sorprendía yo conversando con mi esposa y diciendo, mi amor, ¿te recuerdas la hermana cuando vino aquí? Se casó, yo los casé, precisamente. Y de repente surgieron en la vida. Él comenzó a tener su propio negocio. Le hice la pregunta a la hermana y me dijo, no, nos compramos nuestra casa, una casa hermosa. Comenzaron a surgir y todavía continúan. En este momento están en esta iglesia, es uno de ustedes. Lo veo. Veo también lo contrario. Veo cuando son lo que dicen los americanos, así que medio codo, que son apretados con Dios. No hay fidelidad en sus diezmos, en sus ofrendas. Y veo el sufrimiento que tienen de estar todo el tiempo justos. No significa que justo es estar mal. Pero hay algo, hermanos, que la palabra de Dios no puede desmentirse. La palabra de Dios dice que Él va a bendecir hasta que sobreabunde. Y no es una mentira. Malaquías dice que Él reprenderá, dice, por vosotros, dice, reprenderé por vosotros. O sea, Dios va a reprender, no nosotros. Él va a reprender, dice, al devorador de tus beneficios, de tus finanzas, de tus ganancias. Lo va a reprender, va a decirle, apártate, déjalos tranquilos. Y dice, y bendeciré tu tierra. Y dice, y llenaré tus lagares de mosto. Las promesas de Dios no son falsas. Pero bueno, tenemos aquí los que corren con pesos que no avanzan. Por eso la palabra nos motiva a que nos despojemos de todo peso, todo lo que te interrumpe avanzar en Dios el año pasado. Todo aquello que te interrumpió, tú sabes lo que es. Tú sabes perfectamente lo que te quitó o te impidió la santidad. Tú sabes todo lo que te previno acercarte a Dios. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo lo que te detuvo para ser más fiel a Dios. Esos son los detalles, nada más. Despojémonos de todo peso, dice la Biblia. ¿Cuáles son algunos de los pesos, diría yo? Quiero salir. Algunas veces no se puede salir todo el tiempo. Quiero entretenerme. Quiero más entretención, me decía un joven de esta iglesia en una oportunidad. Pastor, quiero entretenerme. Me siento todo el tiempo aburrido en mi casa. No, no es tanto el aburrimiento. Es que te estás librando de andar en droga, de andar en perdición. Te estás librando de la muerte. Te estás librando de caer preso. Te estás librando de caer en el hospital. Te estás librando de una infinidad de cosas. Dios te está librando. Y en cambio, te da firmeza en tu hogar. Te da comunión con tus padres, con tu familia. Algunos dicen, quiero lograr más, quiero viajar, quiero pasarlo bien, quiero ser feliz. Todo se logra aquí en la iglesia. Todo se logra aquí en la casa del Señor. Hermanos, yo me sorprendo porque Dios es fiel. Dios es súper fiel. Y Él nos deja ver claramente cuando Él está con nosotros, cuando nosotros estamos siendo obedientes. Le preguntaron a Cristo, ¿cuál era su comida? Hacer la voluntad de mi Padre. Nada más. En cada oportunidad que le preguntaban, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Si nosotros pudiéramos decir lo mismo. Hermanos, quiero aclarar algo, que no hay logros ni felicidad sin Jesús. La palabra de Dios continúa diciendo, y estamos avanzando en estos 4 puntos. Siempre dice, están aprendiendo y nunca pueden llegar. Es una carrera. Es un avance. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, más no irán más adelante. La palabra de Dios nos indica lo primero que tenemos que buscar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Va a venir. No se preocupe que va a venir todo lo que necesita. Y Dios es experto en hacernos sufrir.
nos lleva hasta una meta, hasta un punto cuando nosotros decimos no puedo, no tengo, no voy, estoy frito. Pero Dios dice no, solamente quería que confíes en mí. Y nos da la respuesta. ¿Cuántas veces me ha ocurrido? Incontablemente. Con mi esposa en una oportunidad, años atrás. No teníamos nada que comer, nada. El refrigerador estaba vacío. ¿Cómo puede eso ocurrir en los Estados Unidos? Pues a nosotros sí, nos pasó. No teníamos nada. La renta estaba pagada, pero por pagar la renta no teníamos que comer. Algo, un poco de agua ahí que teníamos. Orábamos al Señor, Señor, dame trabajo. Yo no tenía trabajo. En ese momento, no cuando estábamos orando, pero en ese tiempo, cuando estábamos en la necesidad, alguien golpea la puerta. Yo le digo a mi esposa, ¿estás esperando a alguien? No, a nadie. ¿Y tú a alguien? Tampoco. ¿Quién será? Miramos por el portillo y vemos que había un policía. Ay, ¿quién se metió en problemas? ¿Yo o tú? Le dije a mi esposa. Por lo menos yo no. Espérate, ¿no fue el ticket que nos dieron hace 2 meses atrás y no lo pagamos? No creo porque yo lo pagué. Estábamos tratando de ver quién era en esos segundos. Mientras tanto yo abrí la puerta con una sonrisa y decirle al policía en qué le puedo servir. Él me dijo, mira, alguien nos dio dinero para que le compráramos mercancía, comida para ustedes. ¿Están en necesidad? Sí, le dije yo, mire, refrigerador vacío. Nos pasaron 4 paquetes de comestibles. Ese es uno de los milagros que pudiera contar. Hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás va a ocurrir. La palabra del Señor continúa diciendo en el siguiente punto, en el tercer punto, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Ya tenemos los 2 puntos habiendo entendido a la grande nube de testigos y despojarnos de todo peso. El tercero dice, y del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia. Y les tengo una pregunta, aparte de todas las preguntas honestas que le he tenido, que le he dado ya. ¿Con qué peso de pecado corriste este año pasado? ¿Podemos identificar algunos de los pecados? Creo que ya mencioné algunos. ¿Cuáles son los pecados que no nos dejan avanzar? Pero hermanos, aquí la palabra que me llama la atención es el pecado que nos asedia. Porque no es una palabra muy común. Alguien puede decir, bueno, la palabra asedia significa me acecha. Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando la leí. Pero dije, voy a estar seguro. Y voy a ir al diccionario. Y la palabra asedia, que aquí la pongo en un círculo, tiene algunos significados como lo siguiente. El pecado te cerca. Te cerca, ¿no? Poner una cerca alrededor tuyo. El pecado te bloquea. El pecado te acorrala. El pecado te aísla, el pecado te rodea y el pecado te encierra. Esos son más o menos los conceptos que se producen sinónimos de la palabra asedia. Pero cuando vamos al hebreo nos ofrece algo más, bíblicamente. La palabra asedia también implica que te inmoviliza y te hace infructuosa tu labor. Ahora entiendo lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que el infiel pone su dinero en saco roto. Por más que trabaje, el dinero se le va a ir como sea. Todavía me recuerdo de aquel pastor amigo mío que un día me dijo, Leo, yo no sé cómo, pero el dinero se me va. Cuando por fin estoy juntando dinero, se me quiebra el carro. Hay que mandar a arreglarlo. Se me echó a perder tal cosa, tengo que arreglarla. Hermanos, es como eso precisamente, ¿no? El dinero se echa en el saco roto y se bota, se cae
y uno no se da ni cuenta y toda la labor es prácticamente en vano. Por tanto, nosotros mismos, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia es una palabra también que me llama la atención, porque la paciencia tiene que ver básicamente con estos tres conceptos: constancia, perseverancia y resistencia, según lo que nos enseña el diccionario en cuanto a esta palabra. Resistencia, persistencia en este caso, y constancia. Mantenerse en medio del problema, pero mantener esa paz, esperando en Dios, perseverando, no tirando la toalla, porque tenemos un galardón que el Señor nos va a dar a su tiempo. La palabra del Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, para ir terminando, quiero decirles cómo podemos continuar en este año nuevo, pero mejorando nuestra forma de ser. ¿Cómo mejorar en este año? Le pongo, levantando las manos caídas. Hermano, si tú no acostumbras a adorar a Dios, la palabra de Dios lo dice, no te lo digo yo. Dice: levantad manos santas al santuario y bendecid a Jehová. Dice: batid las manos. ¿Sabe? Alguien me preguntó en una oportunidad, ¿qué significa batir? Nosotros aplaudimos. La Biblia dice aplaudir también. Pero dice batir las manos. Batir las manos significa hacer esto. Es una costumbre hebrea de adorar a Dios de esa forma. Si no acostumbras a hacerlo, pues no estás obligado a hacerlo. Pero todo lo que respira, alabe a Jehová. Y como dice el corito, yo le alabo con mi voz. Si no tengo voz, le alabo con mis manos. Y si no tengo manos, le alabo con los pies. Y si no tengo pies, le alabo con el alma. Y si no tengo alma, dice el hermano, porque ya me fui con él. Así que, hermanos, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que levantar las manos no es muy común para algunos, no importa. Pero inténtelo. Rompa esa vergüenza o ese desánimo. Adore a Dios. Cuando lleguemos al cielo no le va a dar vergüenza, se va a tirar de cabeza a la tierra, o en este caso a las calles de oro, porque allá no hay tierra, hay oro. Y va a poner su frente adorando a Dios. ¿Qué podemos hacer para mejorar este año? Afirmar las rodillas paralizadas. Cruzamos este año orando, ¿se recuerdan? Del 23 al 24. Nos esparcimos y cada hermano estaba orando por su propia cuenta, arrodillados. Mientras yo estaba arrodillado orando ahí, de repente alguien me puso su mano en mi hombro y me dio un beso en mi cabeza. Yo seguí orando. No quería necesariamente saber quién era, pero por fin la curiosidad. Levanté mi cabeza y vi las piernitas corriendo de Abby, que ya iban por la mitad del fellowship. Y entonces ella se dio cuenta que yo la había mirado y regresó para hacer lo mismo una vez más. ¿Qué podemos hacer para mejorar este año? Hacer caminos derechos para ti. Si has actuado chueco en alguna cosa, endereza tu camino. Una persona de esta iglesia que tiene un trabajo de mucha responsabilidad me dijo hace algún tiempo atrás: no puedo ser chueco. Tengo que actuar con lealtad, con justicia, correctamente. No podría vivir si hago algo equivocado, pudiendo hacerlo. Me pareció muy interesante sus palabras, muy loables. ¿Cómo mejorar este año? Seguir en la paz con todos.
piensa en este momento con quién no te estás llevando muy bien. Lo más rápido que yo he escuchado es decir gente, si este viene por aquí, yo voy por este otro lado, para no juntarnos, para no crear problemas. No, ya pecó con eso. Enfrente lo dice la palabra de Dios. Ve, dice, y conversa con él. Y después ven y da tu ofrenda. El Señor tiene formas, tiene métodos, tiene directrices. Y por supuesto, lo último es buscando la santidad. ¿Y cómo podemos buscar la santidad? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estoy enseñando consejería cristiana todos los domingos a las 9:30. Los que quieran participar, participan. Y algo que enfaticé en el día de hoy, mucho, mucho, mucho. Toda la consejería tiene que ver con la Biblia, con Jesús, ser cristocéntrico. Así que, hermanos, queremos santidad, cristocéntrico. Queremos mejorar en la fidelidad con Dios, ser cristocéntricos. Nuestra actitud, nuestro proceder, aunque tengamos que pagar un precio, dejar algo a un lado para preocuparme del reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Yucua y Barina, Carolina del Norte.